Gracias, señor presidente. Señora ministra, según avanza la legislatura, resulta curioso comprobar cómo algunas actuaciones de este Gobierno se van pareciendo cada vez más a las actuaciones del anterior Gobierno socialista. Una característica de los gobiernos del señor Zapatero era aplicar un gran número de medidas, centenares, miles de medidas para resolver los problemas, pero preocupándose mucho más por su efecto mediático que por su efecto económico. Y da la sensación de que es eso exactamente lo que sucede con este Real Decreto, que se aplican muchas medidas de un dudoso efecto económico, pero que seguramente ya han logrado su objetivo, ya han tenido un efecto mediático, que fue desviar la atención en el debate del Estado de la Nación, para que en vez de hablar de los 850.000 empleos que se perdieron en su primer año de gestión, hablásemos de todo este conjunto de medidas de dudoso impacto y hablásemos de unas predicciones de futuro, de salida de la crisis, que todavía están por comprobarse. Las consecuencias de esta manera de proceder también afectan a los procedimientos legislativos, que se convierten en caóticos, porque, por un lado, tenemos una serie de leyes de emprendedores autonómicas que tienen diferentes comunidades autónomas, varias de ellas del Partido Popular, con diferentes enfoques, a veces aunque sean leyes de emprendedores del mismo partido. Tenemos también una ley de emprendedores estatal pendiente de aprobación y una estrategia de emprendimiento. Todo esto se mezcla con las medidas del Real Decreto que anticipan alguna de estas cuestiones, generando un auténtico caos legislativo que hace difícil el debate ordenado y el sentido del voto, como señalaba el señor Coscubiela y hemos señalado también nosotros en diferentes ocasiones. Son reales decretos difíciles de debatir ordenadamente y difíciles de dar un sentido coherente del voto porque se mezclan todo tipo de cuestiones. Intentando distinguir los diferentes bloques de medidas, un primer bloque, como usted señalaba, tiene que ver con favorecer el emprendimiento en los jóvenes menores de 30 años, intentar que salgan del paro iniciando sus propias actividades, lo que nos parece, desde luego, una buena idea, una alternativa a la salida del paro de nuestros jóvenes tan necesario. En este enfoque de favorecer el emprendimiento de los jóvenes se plantean 4 medidas diferentes. La primera es la medida estrella, la famosa tarifa plana de 50 euros en la Seguridad Social para nuevos autónomos durante 6 meses. Aquí la duda que tenemos son las cifras que usted nos plantea, porque nos parece que están un tanto sobredimensionadas. A nosotros nos parece que esta es una medida interesante, pero de pequeño impacto, porque no van a ser muchos los beneficiados. Según las estadísticas, en un año normal, años no tan malos como los que tenemos ahora mismo, se daban de alta unos 5.000 nuevos autónomos menores de 30 años. Usted ha hablado de 80.000, no sé cuántos años está acumulando o si prevé una explosión de nuevos autónomos. Y la ayuda es menos cuantiosa de lo que puede parecer. Se queda la tarifa en 50 euros, pero ellos están pagando normalmente la tarifa mínima de autónomos, que son 240 euros al mes. Es decir, que es un ahorro de 190 euros, de menos de 200 euros al mes, sobre todo durante los primeros 6 meses. A nosotros nos dará un impacto de 6-10 millones de euros, tampoco los 33 que dice la memoria. Pero bueno, supongamos que sean los 33. Desde luego, frente a la magnitud del problema que se intenta abordar, es una medida con poca dotación presupuestaria y que tendrá un impacto positivo, pero muy limitado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Esta es la medida estrella para el emprendimiento de los jóvenes menores de 30 años. Hay otras 3 medidas que tienen un enfoque interesante, que es convertir la prestación por desempleo, que es una medida pasiva, en una medida activa, en una medida que ayude al emprendimiento. Es una estrategia, desde luego, interesante. Y hay 3 medidas en esa dirección. La primera es facilitar la capitalización de la prestación en un pago único. Pero, como usted sabe, eso ya es posible en gran medida. Aquí se amplía un poco esa posibilidad, pero el impacto adicional va a ser muy limitado. Y las otras 2 medidas no se suman a estas, son alternativas a estas. Si no se ha cobrado todo en pago único, entonces se puede optar o bien por compatibilizar durante 9 meses la prestación y la actividad, o bien por no cobrarla y reanudarla hasta pasados 5 años. No son medidas que se sumen, son diferentes vías alternativas. En cualquier caso, creemos que este bloque propone ideas interesantes. Favorecer al joven parado que inicie una nueva actividad. Nuestra crítica tiene más bien que ver con la escasa dotación presupuestaria y con el impacto, que creemos que es mucho menor en realidad
que las cifras que se facilitan en la memoria económica o que ha facilitado usted en su intervención. En cualquier caso, este bloque, si estuviese planteado por separado, lo intentaríamos mejorar, ampliar, pero lo apoyaríamos. Hay un segundo bloque de cuestiones que tiene que ver con los incentivos fiscales a la nueva actividad. Cuando se inicia una actividad, que en los 2 primeros años que haya beneficios se paguen menos impuestos. Y como estas actividades a veces tributan en el impuesto de sociedades o a veces tributan en el IRPF, pues se bajan los impuestos en las 2 vías posibles. En el impuesto de sociedades se rebaja el tipo al 15% para los primeros 300.000 euros de beneficios. Y en el IRPF se rebaja un 20% lo que se tributa por los rendimientos. Bien, de nuevo, aquí nuestra crítica tiene que ver con el impacto real de todo esto. Empezando por el final, por el IRPF, son muy pocos los autónomos que se dan de alta y tributan por el IRPF. Volviendo a datos del año 2009-2010, son unos 5.000 cada año. La cifra oficial del Ministerio son 55.000. No es una vía que utilice mucho, la de tributar por el IRPF. Son más los que tributan por sociedades. Pero aquí, si nos fijamos en las cifras medias de las empresas, el ahorro por año equivale a unos 2.000 euros. Bueno, no es despreciable, pero para una empresa 2.000 euros al año es algo que le viene bien, pero tampoco cambia radicalmente su comportamiento o su situación. Entonces, son medidas, de nuevo, bien intencionadas, pero con un escaso impacto, desde luego mucho menor que el que aparece en la memoria o el que usted nos ha manifestado en el discurso. Por otro lado, si las miramos de una perspectiva más amplia, su efectividad también es dudosa desde otro punto de vista, porque aquí lo que le decimos al nuevo empresario es: cuando usted gane dinero va a pagar menos impuestos, pero cuando él inicia su actividad no es esa la pregunta que se hace. Cuando gane dinero voy a pagar más o menos impuestos, es ¿voy a ganar dinero o cuándo voy a ganar dinero? Y esto pues le vendrá bien el día que tenga beneficios, pero no cambia radicalmente su decisión de poner en marcha una nueva actividad o no. Dicen, bueno, cuando gane dinero le bajaré los impuestos, sí, pero yo me estoy preguntando no eso, sino si voy a ganar dinero, no cuándo. Por otro lado, también desde el punto de vista del conjunto del sistema fiscal, son medidas que van en la dirección equivocada, porque nosotros le hemos planteado en más de una ocasión, a su colega también, el ministro de Hacienda, la necesidad de una reforma fiscal que, entre otras cosas, simplifique el sistema fiscal, disminuya el número de deducciones, muchas de ellas ineficientes, simplifique los tramos de los impuestos. Y esto es exactamente lo contrario de lo que están haciendo aquí. Nuevas deducciones, ya veremos con qué efectividad, nuevos tramos en el impuesto de sociedades, una gestión más difícil del sistema tributario. Por eso estas medidas, bien intencionadas en su objetivo, desde el punto de vista del conjunto del sistema fiscal, en cierta manera van en la dirección equivocada, de complicarlo más, añadiendo nuevos tramos, nuevas deducciones, en vez de ir a la reforma integral y a la simplificación que se requiere. El tercer bloque tiene que ver con estímulos a la contratación de parados jóvenes. Y este realmente es el que nos provoca más rechazo. Este es el que nos impide, desde todo punto de vista, apoyar a este Real Decreto. Porque, por un lado, es incoherente con lo que ustedes dijeron en su reforma laboral. Ustedes decían, vamos a crear empleo de calidad. Pero desde otro punto de vista es muy coherente con lo que es verdaderamente su reforma laboral. Les dijimos que estaban precarizando la contratación y aquí dan una vuelta de tuerca más en esa dirección, de precarizar la contratación, quitándose definitivamente cualquier tipo de careta que pudiese quedar. Entonces, realmente este bloque nos provoca mucho rechazo y es el que impide el apoyo al Real Decreto. Es un paso adicional en la precarización del empleo que puso en marcha su reforma laboral. Algunos ejemplos de mayor precariedad. Aquí se introduce un contrato a tiempo parcial con vinculación formativa. Pero la vinculación formativa es muy tenue, muy dudosa. Bastan 90 horas al año de formación y de cualquier cosa. Puede ser un curso de idiomas, un curso de comunicación. No tiene por qué estar vinculada al puesto de trabajo. Lo pueden firmar incluso empresas de trabajo temporal. Está claro que la formación es una mera excusa, Y es un contrato a tiempo parcial, que puede, en realidad, convertirse fraudulentamente en un contrato a tiempo completo, porque es muy difícil, con la poca inspección de trabajo, controlar las horas de trabajo que este joven acabe haciendo realmente en la empresa. Al final, es una modalidad de contratación precaria. El mensaje es, hay mano de obra barata a su disposición.
Otro tipo de contrato que se introduce, el contrato para el primer empleo joven. Este es un tipo también curioso porque permite la contratación temporal sin causa. Hasta ahora se suponía, aunque fuese en teoría, que el contrato era temporal porque la actividad era temporal de alguna manera. Aquí no. Es contratación temporal descausalizada. Es un paso grave en la dirección de la precariedad laboral. También se actúa sobre el contrato ya existente de prácticas para el primer empleo, dejando de nuevo las prácticas como una mera excusa, porque ahora se permite que la titulación sobre la que supuestamente se está practicando se haya logrado no ya como máximo 5 años antes, que era lo que había hasta este Real Decreto, ya en cualquier fecha. O sea, se puede estar practicando sobre un título que esta persona logró hace más de 5 años. Da la sensación que formación, prácticas son simples excusas para facilitar el empleo precario de los jóvenes. Para mayor escarnio, esto se liga al programa de garantía juvenil de la Unión Europea, que la Comisión Europea defiende y el Ministerio suscribe. Pero es que la garantía juvenil lo que dice es que un joven en 4 meses o logre un empleo, o logre una oferta de formación, o logre algún tipo de protección. ¿Qué tiene esto que ver con lo que estamos aquí discutiendo? Aquí los jóvenes que no logren estos empleos precarios van a tener en 4 meses una oferta de formación o van a tener en 4 meses una oferta de protección, cuando estamos hablando de un colectivo de 2 millones de personas, muchos de ellos realmente con necesidades formativas muy importantes. Por cerrar este bloque de reforma laboral añadida, sinceramente no hemos aprendido nada de nuestros errores desde mediados de los años 80. Seguimos en la misma dirección de aumentar la precariedad, en la misma dirección de complicar el menú de contratación y en la misma dirección de conceder bonificaciones con dudoso efecto, que en el pasado lo que han hecho es desviar el empleo de unos tipos de contrato a otros, más que crear nuevo empleo. En el tiempo que me resta, comento telegráficamente algunas cuestiones del resto del Real Decreto. Algunas nos parecen positivas, por ejemplo, crear una base nacional única con todas las ofertas de trabajo, las demandas de trabajo y las ofertas formativas. Siempre que uno ve propuestas de este tipo, la pregunta que se hace es ¿y cómo no existen todavía? ¿Qué ha sucedido en nuestro país para que esto sea una innovación? Por cierto, es una propuesta de UPyD de la legislatura anterior, hace años que lo venimos planteando. ¿Por qué en España esta base de datos no ha existido hasta ahora? Se busca mejorar la financiación alternativa de las empresas, una buena idea, porque dependen mucho en España de la financiación bancaria. Y para eso se permite a compañías de seguros, a fondos de pensiones, que operen en ese mercado alternativo bursátil. Es una buena idea, pero veremos los efectos prácticos que tiene, porque una cosa es que se les permita invertir y otra que ellos estén dispuestos a hacerlo y lo vean una buena oportunidad de negocio. Hay medidas contra la morosidad. En la parte pública se habla de una nueva fase del plan de pago a proveedores. En realidad no es una denominación muy exacta, porque más que una nueva fase es ampliar la fase ya existente. En cualquier caso, el problema aquí es que, según dicen todas las organizaciones empresariales, la morosidad está rebrotando. Así que, aparte de ampliar lo ya existente, habrá que preocuparse de que este problema no rebrote. Se fijan nuevos plazos para que las empresas privadas se paguen entre sí. Es, de nuevo, una decisión acertada, pero los plazos ya existían y no se han cumplido. ¿Qué garantiza que se vayan a cumplir estos nuevos plazos más estrictos? Y se incrementa la competencia en el sector de hidrocarburos. Creemos que son medidas que van en la buena dirección y que habría que hacer una labor menos mediática, más callada, pero más eficaz, de ir sector a sector tomando este tipo de medidas, aumentando la competencia en los sectores en que no existen. Para terminar, intentando hacer una valoración global de este Real Decreto tan complejo y variopinto, nuestros antepasados romanos tenían una costumbre muy interesante, que es que grababan sus leyes en planchas de bronce. En mi opinión, sería una buena idea que retomásemos esa costumbre, porque tendríamos muchas menos leyes, durarían más tiempo y estarían mejor diseñadas. En esto que ustedes nos plantean hay todo tipo de medidas. Algunas nos parecen, como he dicho, acertadas. Por ejemplo, el fomento del emprendimiento juvenil, aunque creemos que tienen poca dotación y van a tener menor efecto del que usted anticipa. Otras nos provocan un fortísimo rechazo, como es la profundización en la precariedad laboral,
Y en estas condiciones, y teniendo en cuenta que el Real Decreto se va a tramitar como proyecto de ley y va a ser posible enmendarlo, nuestro voto conjunto va a ser la abstención.